Cordial saludo, ¿cómo están? Las acompaña María Paula Arévalo de la ciudad de Neiva. Nosotras somos las informantes académicas. Luisa Fernanda Cabezas desde el Cauca. Lady Arias de Antioquia. Un gusto, chicas. Hoy vamos a abarcar sobre el proceso histórico y la evolución de la educación sostenible. Con base a esto, quiero dar una pequeña introducción que vamos a tratar sobre el noticiero, como ya les venía diciendo. En este tema, vamos a hacer un noticiero académico, un noticiero educativo, con base a, pues tenemos en ese momento que la educación sostenible, tenemos el autor John Tyne en 1990, ese autor nos habla sobre que ha querido enfrascar la educación sostenible y unir a todo el tema de las personas, la educación, los educativos, las instituciones, las familias, para desarrollar un mismo concepto donde todos abarquemos y todos tratemos de desarrollar programas evidenciando de que se promueva el desarrollo ambiental. De eso nos habla sobre el desarrollo sostenible, el medio ambiente. Con base a esto vamos a hablar cronológicamente y vamos a desarrollar primero que todo un concepto. Me gustaría que mi compañera Lady me hablara sobre el concepto de sostenibilidad. Claro que sí. La sostenibilidad en la educación se refiere a la integración de principios y prácticas que promueven la conservación del medio ambiente, la justicia social y la viabilidad económica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Esto qué implica? Educar a los estudiantes para que sean ciudadanos responsables y conscientes de su impacto en el mundo. Listo. Entonces encontramos que a finales de los años 60 tenemos una situaciones que se dan avances de la ecología, preocupación ante el deterioro ambiental, necesidad de aportes de conocimiento, concientización y acción para detener las modificaciones ambientales. En cuanto a foros o grupos, se crea el Club de Roma en 1968, el cual habló sobre un estudio comparativo sobre el medio ambiente en la escuela. De la educación se dio también la educación en Ginebra de la UNESCO, y planteamientos y recomendaciones encontramos notables avances de la ecología, reivindicaciones de los movimientos conversionistas en cuanto al medio ambiente, se establecen programas de educación ecológica. En los años 70 comenzaron a surgir muchas preocupaciones por los problemas ambientales, sobre todo por los efectos de la guerra, las armas nucleares y la contaminación. Por eso se empezaron a formar movimientos ambientalistas que defendieran la paz y el cuidado de la naturaleza. Es en esta época donde por primera vez se empieza a usar el término de educación ambiental. También hubo conferencias importantes como la de Estambul 1972 y la de Belgrado en 1975, donde se empezó a hablar más en serio sobre la necesidad de educar a las personas para que entiendan los problemas del medio ambiente y actúen para resolverlos. En los años 1980 existía la preocupación creciente por la crisis ambiental y los efectos del desarrollo no sostenible. Se dio la conferencia de Tbilisi en 1977 y el informe de Brundtland en 1987. Surgieron planteamientos y recomendaciones como el surgimiento del término desarrollo sostenible. Se promovió la educación ambiental como herramienta clave y se recomendó integrar contenidos ecológicos en los sistemas educativos. Perfecto. Encontramos en los años 90, se da la educación para la sostenibilidad. Con base a eso, se creó la declaración en Taylor en 1991. También tenemos la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. De igual manera, está el Foro Global hacia las Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global en el mismo año. También tenemos la Conferencia Internacional Ambiental, Sociedad y Educación y Conciencia Pública para la Sostenibilidad Tesalónica en 1997 y el segundo Congreso Iberoamericano de la EA, que es la Educación Ambiental en México en 1997. Se acepta la denominación Educación para el Desarrollo Sostenible. La EA es considerada como indispensable para el cambio de actitudes, comportamientos y adquisiciones y valores de consonancia sobre el desarrollo
sostenible, se enfatiza la capacidad de la educación ambiental para promover el cambio social, se acuñan los conceptos de calidad, vida, ética ambiental y equidad. Encontramos que la educación ambiental es definida como medio ambiente y la sostenibilidad. Se propone que la educación sostenible sea uno de los 3 comportamientos más importantes, como también que incluye la tecnología. Estos originan sostenibilidad. En los años 2000 se ve la necesidad de una respuesta educativa más amplia a los problemas globales como cambio climático, pobreza y desigualdad. Se da la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 2002 y la década de la educación para el desarrollo sostenible 2005-2014 promovida por la UNESCO. Se expande el concepto hacia una educación transformadora, se incorporan los objetivos de desarrollo sostenible como marco de referencia, en especial el objetivo 4.7, que es garantizar la educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Se propone también reestructurar currículos, pedagogías y políticas educativas con enfoque de sostenibilidad. En el año 2010, la educación ambiental empieza a enfocarse mucho más en el desarrollo sostenible. Eso quiere decir que ya no solo se trata de cuidar el medio ambiente, sino también de hacerlo de una forma que sea justa con las personas y que permita vivir bien sin dañar el planeta. En este tiempo se destaca algo muy importante, que la educación ambiental debe tener un enfoque ético y cultural. Es decir, que no basta con saber lo que pasa, sino que hay que actuar con responsabilidad, valores y respeto hacia la naturaleza y los demás. También se habla de cómo la cultura puede ser una base clave para lograr cambios sostenibles. Se reconocen las barreras que todavía existen para aplicar bien la educación ambiental, pero también se ven muchas oportunidades, sobre todo gracias a los avances tecnológicos. En resumen, el 2010, la educación ambiental se vuelve más profunda, busca un cambio real en la sociedad y trata de adaptarse a los nuevos desafíos del mundo. Ok, para el año 2020 y actualmente encontramos que la UNESCO tiene un programa que busca fortalecer la educación como motor de transformación. Se centra en capacitar a los educadores para integrar la sostenibilidad en todos los niveles educativos, en absolutamente todos, y fomentar una ciudadanía global comprometida en el tema ambiental. Chicas, ¿qué tan importante es la sostenibilidad? ¿Qué tan importante es el tema ambiental en nuestra ciudad, en cada uno de nuestros lugares? Y qué tan importante es inculcarle a un niño en temas educativos cómo cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, un gusto tenerlas el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo emisión de nuestro noticiero educativo. Nos vemos desde Neiva. Un saludo. Chao, chicas. Chao. Hasta la próxima.